Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Vimos que el brillo de la luz, de la lumbrera, del menorá o del candelero, pues es la unción que da el Espíritu Santo también, tiene varias vertientes, pero sobre todo es la vida del Espíritu Santo. Y sin la vida del Espíritu Santo nosotros no podemos tener luz, no podemos brillar y no podemos ser luz en medio de la oscuridad. Recuerden que en el tabernáculo, en ese lugar de reunión, era todo oscuro. Lo único que alumbraba ese lugar era la menorá o el candelero. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, que los chicos se pongan de acuerdo. Pero el candelero era la única luz en ese lugar. Entonces, nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Somos sal de la tierra. Entonces, lo único que puede alumbrar este mundo es alguien que en verdad tenga una luz brillante de parte de Dios. Como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Nos regocijamos en Dios, nos regocijamos en Él porque Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida. No hay otro camino, ¿sí? Hay mucha gente que han encontrado equivocadamente caminos, pero no son los caminos de Dios, hay un solo camino. Y Jesucristo nos lleva por ese camino. Entonces, este aceite que se ponía en ese candelero era muy importante porque representa el aceite. ¿Qué representaba, dijimos? La vida del Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestándose en nuestras vidas, hablando de nosotros como creyentes, porque hablamos que la menorá es el nombre hebreo del candelero. Hablamos de que ese objeto, ¿sí?, tiene varias representaciones. Una representa a Jesús como la luz verdadera, ¿sí? Representa a su iglesia, ¿sí? Lo vimos en los brazos, que representa a su iglesia, y son 6 brazos de cada lado. El número 6, número del hombre. Con el caña central hablamos del número 7, y hoy vamos a ver algo muy interesante de los espíritus de Dios y de cómo se manifiestan en la vida del creyente. Y qué importante, por eso Él es la verdad, es el único camino y lo necesitamos. Y nos regocijamos en Él porque va incluido toda, Él es la vida, va incluido a toda la vida en Cristo Jesús. Cuando tú aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador y creíste y decidiste seguir ese camino, va implícito todo esto que vamos a hablar. Y es algo maravilloso, solamente es que tú lo entiendas, lo comprendas, que necesitas de Él y lo busques de esa manera, ¿sí? Entonces, observemos algo aquí en este candelero. Este candelero no se dieron medidas. Si ustedes se acuerdan, cuando leímos la introducción del candelero o de la menorá, no se dieron medidas. ¿En qué otro objeto del tabernáculo no se dieron medidas? ¿Lo recuerdan? Los estudiosos, los teólogos de Casa de Oración Santa Fe, ¿qué dicen? Era otro mueble del cual no se dieron medidas. En la pila, en la fuente de bronce, la fuente de donde se lava, porque está el altar de bronce, que era el primero, no se me confundan, y luego en la fuente. En la fuente de bronce no se dieron medidas. ¿Por qué no se dieron medidas? ¿Se recuerdan ustedes?
No. ¿Por qué no se dieron medidas? Ustedes, a ver, ¿quién recuerda? Le voy a hacer así. ¿Quién recuerda para qué se necesitaba esa fuente? A ver, Jackie. No, para los pecados no. ¿Para qué era la fuente? ¿Qué tenía la fuente? ¿Perdón? Permítanme, sí. A ver, ¿cuál, Jackie? ¿Alguien más que le quiera ayudar a Jackie? Tenía agua. ¿Y servía para qué? ¿Qué representa esa agua? Para limpiarse las manos y los pies, porque ya estaban todos limpios, ¿sí? Entonces nosotros como creyentes ya fuimos limpios allá en el altar, en ese mueble, ya fuimos justificados de todos nuestros pecados, todo nuestro pecado pasado quedó limpio ahí. Cuando entramos por los atrios, nosotros siempre vamos a necesitar esa fuente para estarnos limpiando. ¿Qué representa esa agua? ¿O qué tipifica esa agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Cada vez que nosotros la consultamos, la leemos, nos instruyen, nos limpia día a día. La vamos a necesitar todo el tiempo. Cuando usted lee la Biblia, ¿verdad que luego se siente así como que, ay, esa soy yo, está hablando de mí, ¿cierto? La palabra de Dios nos ilumina, por medio del Espíritu Santo, porque también el agua representa el Espíritu Santo, ¿sí? Hablamos de que no solamente es el aceite, el agua, fuego, son varias formas en que el Espíritu Santo se representa, el viento, ¿sí? Entonces, esa fuente nos limpia de todos nuestros pecados y no tenía medidas, ¿sí? Porque así como este candelero no tenía medidas, el candelero tenía un precioso diseño que Dios ya estableció, que ya lo vimos paso a paso, por qué tenía ese diseño, sus copas, sus manzanas, sus flores, y estábamos viendo los platitos del aceite. Entonces, no se dieron medidas en ese candelero tampoco, pero sí un precioso diseño. Sí, entonces, ese diseño habla precisamente de Cristo, del creyente y de su iglesia, como ya lo dijimos hace un momento. Entonces, la fuente de bronce, ¿qué representaba esa fuente? La limpieza por medio de la palabra de Dios. ¿Y por qué no tenía medidas? ¿O qué nos enseñas? No tenía medidas, ¿sí? Para ser limpio. No hay medida para ser limpio, porque nosotros debemos ser limpios, santos, puros, apartados. No hay medida para ser santo, ¿sí? Como nuestro Señor, Él, ¿cómo dice la Escritura que Él es? 7 veces santo. O sea, la medida o el estándar que Él nos puso es demasiado alto. Él en santidad es perfecto. Entonces no hay medida para purificarnos, para santificarnos, para apartarnos del mal. No hay medida. Por eso no se dieron medidas de esa fuente. Igualmente, en el mismo pensamiento está en este objeto sagrado que es la menorá o el candelero. Está el mismo pensamiento. No hay medidas. Y es que no podemos medir la luz de Dios en nuestras vidas, que debe ser revelada también. Hablamos de que esa luz es la revelación de Dios a su iglesia, la revelación de Dios a cada creyente, y no hay medida. Entre más le busque, entre más tiempo pases con Él, ¿sí?, más revelación y luz habrá en tu entendimiento de Dios. Hay gente que dio la vida y no le importó darla. ¿Sabe por qué? Porque Dios se había revelado a tanto a su ser que no les importa morir. No les importa morir a sí mismos, porque Dios se ha revelado a ellos. Cuando Dios no se revela a tu vida y cuando no hay esa luz de parte de Dios para ti, vives para sí mismo, egoísta, envidioso, maldiciente. O sea, no hay luz en ti. Pero cuando la luz de Dios te alumbra y tú dices, ¿qué pasa? ¿En qué lugar estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Me explico? Tú puedes dar con la luz que estás al borde de un precipicio, pero sin la luz tú no te das cuenta.
Entonces, cuando la luz llega, entre más luz, tú puedes ver hasta las cosas más microscópicas, ¿verdad? Es lo mismo que pasa. Entonces, tenía el mismo pensamiento, que no podemos medir la luz de Dios, que debe de ser revelada a la iglesia para el tiempo y para la eternidad. Entonces, más aceite, más luz, más aceite, más entendimiento, más aceite, estamos hablando del aceite, prototipo del Espíritu Santo, más aceite, más revelación. Así como tampoco podemos medir el poder de la limpieza del agua de la palabra. Entonces, entre más nos apartamos de todo lo malo, la luz alumbra, la luz irradia. Cuando tú vives tu cristianismo, poquito de esto mundanito, y el domingo alabas al Señor, y te permites cosas, ay, qué exagerado, no tiene nada de malo, y te permites ciertos pecaditos, ciertas mentiritas, ciertos engaños, o sea, todo ese tipo de cosas van minando tu luz. Pero cuando tú te apartas, la luz alumbra. ¿Sí? ¿Ha visto usted cuando, los que manejan, han visto de noche esos carros, esos camiones que de repente desde lejos lo ves y tú dices, es una luz de esas blancas, no sé cómo se le llamen, pero que te deslumbra, no puedes manejar? ¿Sí? Que seamos un tipo de luz así, que no podamos dejar que los demás pequen delante de nosotros y que estén pecando en este mundo. Esa debe de ser nuestra luz. Una luz que los impacte. Entonces, entre más obedecemos su palabra que nos limpia, seremos santos, seremos apartados. Pero si somos mundanos o carnales, la luz se apaga. ¿Ha visto usted esas luces amarillas? ¿Verdad que no alumbran bastante? No, yo tengo unas luces en el carro de nuestra camioneta, viejas, nuestra camioneta es 2006 y son las originales. Están amarillas. El otro día le cambiaron las de los faros, porque de verdad con estas lluvias íbamos los dos, o sea, tú échale un ojo allá, yo le echo un ojo acá, porque en serio que no se veía nada. Entonces, aparte las cosas estas estaban empañadas, pues 2006 y trae lo original. O sea, nunca se le han cambiado, ya sabrá la capa así de gordas, parece un plástico que se está quitando del empaño que tiene ahí, ¿no? Y mi esposo le cambió las luces y no, pues otra cosa, hasta los que van del lado contrario le están prende y prende las luces como apágalas o bájale, ¿no? Porque ahora sí vemos. Le digo, ¿te acuerdas cuando íbamos así en la noche, sobre todo los miércoles, que vamos de aquí, que nos ha tocado lluvia? Pues para no caer en el hoyo, le digo, pues va, vuelta de ruedas, si te caes pues no nos duele tanto, ¿no? Así despacito, porque pues a veces crees que no hay hoyo y pues allí caemos. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del pecado, sí, más luz hay. Pero si somos carnales, mundanos, y cuando estamos pecando continuamente, a veces se nos hace fácil. Mira, hay gente mentirosa, pero a más no poder. Para todo se le ocurre una mentira. Ay, voy a decir que esto, no hombre, ya estás maquinando así, inmediatamente, ¿qué vas a decir? En vez de, ¿sabes qué? Me levanté tarde, me equivoqué, ¿verdad? Y no, o sea, ya estamos preparando la mentira, echamos mentiras por cualquier cosa, simplemente con eso, y hay cosas que tienen que morir del cristiano, o somos o no somos. ¿Por qué? Cuando pecamos, contristamos al Espíritu. Esa luz se contrista cuando nosotros fallamos. Y dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando la palabra apagar, ¿sí?, o contristar se usa en la Escritura, está hablando de reprimir el fuego. El ejemplo es como cuando el cristiano
se pone el escudo de la fe, ¿sí? La enseñanza de Efesios de ponernos toda la armadura, y cuando está hablando del escudo de la fe, ¿de qué está hablando? De que nos ponemos el escudo, ¿para qué? ¿Para qué? Para defendernos del enemigo, de todos los dardos, ¿verdad? De fuego. O sea, no es cualquier dardo, son dardos de fuego. O sea, va con todo, va a destruirnos. Ahora lo que pasó en el accidente tremendo que hubo, o sea, el fuego capaz de destruir inmediatamente cualquier cosa. Así son los dardos del enemigo. Va al punto de destruirnos. Va al punto de destruirnos. Yo vi una imagen de unos muchachos que venían corriendo, pero del humito que agarraron, iban corriendo, escapándose, pero los pies flameados, tremendo. O sea, usted se puede imaginar el enemigo aventándonos esos dardos, y el creyente no está protegido. Pues el creyente tiene ese escudo de la fe, con el cual se protege, ¿verdad? Y cuando el enemigo viene y te empieza a decir un dardo de mentira, no, mira, tú no has cambiado, sigues siendo la misma, tú no vas a poder lograr nada. Viene el enemigo con muchas mentiras, con muchas filosofías, y luego vienen ideas, pero ¿qué tal que si ese no es el camino y te estás equivocando? Capaz de que estás en una religión, así es como viene el enemigo, es una religión equivocada. Y ahí estás tú, sí, no, pues es que yo era de acá, y ahora esto, y ahora sí leo la Biblia, y viene el enemigo a estarte, sí, metiendo muchas cosas en tu cabeza con dardos de fuego. Él no viene solamente ahí con, no, viene con un dardo de fuego, viene a destruirte. En la mañana, ayer más bien escuché a un documental que decía, no solamente fue el fuego que quemó a estas personas, sino el gas que salió, o sea, ya perjudicó a todas las personas que en el momento lo inhalaron internamente. No fue las quemaduras de afuera, internamente estaban explicando lo que pasa al haber inhalado. O sea, fácil, respiraron unas 10 veces mientras que corrían asustados, por la boca, por la nariz, como sea. Pero imagínense, estamos hablando, porque estaban documentando de alguna persona que tenía varios paros, le habían dado varios paros cardíacos. Entonces todo eso afecta, y así es el enemigo. O sea, el enemigo va a matarte, va a destruirte, ¿sí? Él no va así ligeramente, él va al punto central. Todo lo que se ha levantado en este mundo, el enemigo va a un punto central. Ahora que mataron a un hombre, ese hombre que mataron por proclamar la verdad, por decir la verdad, o sea, él estaba en contra de toda la filosofía que Satanás ha levantado, que los anticristos, porque todos esos son los anticristos, todos los que están en contra de Cristo, porque están hablando en contra de la verdad. Y mire lo que le pasó, porque el enemigo lo tenía en su blanco. Me es tropiezo, no lo quiero aquí en este mundo, porque era un hombre que realmente había sido una influencia fuerte y tenía conocimiento y luz de Dios para responder a todos esos alumnos, a muchos jóvenes, a las universidades donde este hombre iba a compartir realmente el evangelio, ¿no? Y sin pelos en la lengua, decía las cosas como eran, pero con amor, con sabiduría. Vi una, te sale en verdad, y vi una mujer grosera, así, unas palabras pervertida. Esa es la palabra, pervertida. Le decía muchas cosas horribles. Acá atrás muchos aplaudiendo los que estaban con ella. Era una morena, una mujer de color, pero grosera o sea, y él, yo lo veía, dije, a ver, ¿a qué horas pierde la calma? ¿A qué horas pierde el momento? Y él, con una paz, con una tenacidad, con una prudencia y contestando la verdad.
Ni siquiera se alteró y, no, ¿por qué me dice? No, nada, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero la negra le da una gorra el señor y ella lo que hace es así ponerse como que se limpia, o sea, de verdad, brusca, grosera, pervertida todo lo que estaba diciendo, y él manteniendo la paz, o sea, una tenacidad, una templanza que yo dije, ahorita la va a perder, ahorita va a responder así. Y yo dije, wow, la verdad yo no le hice caso a esa mujer, ¿verdad? La verdad me edificó ver que él no debía ponerse a la misma estatura. Cuando tú pierdes la manera de accionar, te pones al nivel del mundo, te pones al nivel de Satanás y de todos los que le siguen, no a la altura de Dios. Y ese hombre de verdad fue un ejemplo para mí, y él ya decía que él quería estar con el Señor, y bueno, el Señor le plació ya tenerlo con él. Entonces, nosotros como cristianos, ¿sí?, nos tenemos que poner ese escudo de la fe como parte de esa armadura de Dios. Entonces, el cristiano se está cubriendo, ¿verdad?, reprimiendo el poder de los dardos de fuego de Satanás. Fíjese, Cristo describe el infierno como el fuego que nunca se apaga. Vamos a hacer una comparación. El infierno lo describe como el fuego que nunca se apaga. Pero asimismo el Espíritu Santo es un fuego que mora en cada creyente. Quiere expresarse en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Yo te pregunto, ¿qué piensa tu papá de ti? ¿Qué piensa tu hermano de ti? ¿Qué piensa tu mamá de ti? ¿Te ve con fuego? ¿O con un fuego de furia del infierno? ¿O con el fuego de Dios y de su Espíritu Santo? ¿Con qué fuego te ve tu gente? ¿Con qué fuego te ven tus vecinos? ¿Cómo te ven que accionas cuando hay ciertas circunstancias fuertes o difíciles? ¿Cómo accionas? Porque una es que a veces estamos así, no, que mira la verdad, mira que, y piensas que eso está bien. No, en tu accionar del diario vivir, ¿cómo accionas? Una mujer llena de amor, llena de templanza, llena del Espíritu Santo, ¿así acciona tu vida? Entonces el Espíritu Santo es un fuego que mora en cada uno de nosotros, y Él quiere expresarse en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Que el fuego de Dios, que el fuego de su Espíritu sea la influencia en nuestra vida. Entonces, vivir en el Espíritu se requiere intimidad. Vivir en el Espíritu se requiere obediencia a la palabra de Dios. Vivir en el Espíritu se requiere compañerismo. Ese es mi compañero, mi compañera, pero si hace lo que yo pienso, como yo soy, pero si alguien te contradice, ¿verdad?, sale el Aladín que hay en tu lámpara. ¿Es así? No debería de ser así, ¿no? El que está muerto no tiene derechos, acuérdense. El que está muerto no tiene derechos. Nosotros somos muertos con Cristo, ¿cierto? Morimos con Él. Entonces tenemos que aprender de Él. Dice que fue azotado, fue quebrantado, y Él no abrió su boca para defenderse. Entonces, estamos nosotros conscientes de Él en todo momento, estamos conscientes del Espíritu Santo que mora en nosotros todo momento. Entonces, contristar al Espíritu, como vimos en Efesios, sí, viene de la palabra lupeo. Del hebreo, griego lupeo, bueno, es meramente dos palabras, es arameo y griego, ¿sí? Lupeo quiere decir herir, abusar, angustiar u ofender al Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que significa lupeo. Cuando dicen no contristéis al Espíritu, contristar viene de la palabra lupeo,
de lupeo. Entonces, significa herir, abusar, angustiar u ofender al espíritu. Entonces, vemos que el espíritu no es una energía. El espíritu es una persona, ¿sí? No es una fuerza en nosotros, es una persona que habita en nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, no es una energía y no es una fuerza, ¿sí? Usted puede leer ahí de tarea, se lo dejo, en Juan capítulo 14 y capítulo 16, usted puede buscar ahí cómo Juan capítulo 14 y capítulo 16. Ahí vienen nombres personales al Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ver que es una persona, pero eso se lo dejo de tarea, porque ya es otro tema aquí. Entonces, en este utensilio, el candelabro o la menorá, no se utilizó madera, si se recuerdan, ¿verdad? ¿Era de qué? Oro puro, ¿verdad? Símbolo de la naturaleza divina de Dios y símbolo de su deidad. O sea, todo de oro. Sí, tal como lo vimos al principio, como primer lugar, que Cristo como la luz del mundo. Y segundo, lo vimos, ese oro como representando a la iglesia. Si Jesús es luz, nosotros como discípulos debemos de ser ¿qué? Luz. Por eso está representado el oro en todo el candelabro. Nosotros no tenemos esa divinidad, pero sí tenemos el ejemplo de Jesús para imitar. Juan 1:15. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vimos entonces que esa luz representa la palabra de Dios que nos ilumina, ¿verdad? Que ilumina el camino, dice, porque el mandamiento, o sea, la palabra de Dios es una lámpara para nuestra vida, y la enseñanza es luz, o sea, la enseñanza que de ahí tomamos para nuestra vida es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La palabra cumple 3 propósitos: consolar, animarnos y exhortarnos. Eso es lo que cumple la palabra de Dios: animarnos, exhortarnos y consolarnos. Entonces aquí dice, el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando alguien te está exhortando, te da un consejo, sí, es la instrucción de Dios, y ese es el camino de vida para nosotros. Te están evitando que te equivoques, te están evitando que tropieces, ¿sí? Entonces, la iglesia representada en esta menorá o en ese candelero es producto de Dios. Ya lo vimos que era producto de Dios. En la caña central representa la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección.
La base representa también su sacrificio. Entonces, la iglesia es producto de Dios. Eso es muy importante, ¿sí? Es el producto de Dios. No es porque nosotros estamos aquí porque fuimos buenos, no. Esto es producto de Dios. La luz que recibimos es porque Dios nos la quiere dar. Y es en la iglesia, escúcheme bien, es en la iglesia donde la naturaleza divina de Dios se revela. Porque la iglesia es completamente de Dios. Amén. ¿Cuándo no se revela la naturaleza de Dios? Cuando la iglesia está perdida, cuando la iglesia está apagada, cuando la iglesia no está dando fruto, cuando la iglesia es una iglesia apática, mundana, carnal. Es cuando la presencia de Dios no se hace manifiesta entre nosotros. Entonces, Dios te conoce a ti, particularmente, totalmente. Nada de lo que haces está oculto, ¿sí? Ni en secreto, nada. Él sabe lo que tú piensas allá de tus hermanos. Él sabe lo que tú piensas de ciertas personas. Él sabe la discordia que hay en tu corazón unos contra otros. Él sabe cuando tú dices, ya lo perdoné, pero que ni se me pare enfrente. Él sabe todas esas cosas. O sea, Dios no lo podemos engañar, lo sabe todo. ¿Sí? Nada está oculto de Él. Si tú quieres engañar a los demás, Él ya lo sabe todo. ¿Sí? La bendición de Dios no está en ti. Cuando tú vives con estas cosas en tu corazón, la bendición de Dios no está en ti, porque Dios quiere una bendición plena. Una bendición plena. Tú tienes que morir a ti mismo. Si tú estás parado en la roca, como lo vamos a ver más adelante con Pedro, nada te va a mover. Ay, es que no me gusta juntarme con esas personas, la verdad, ay, diario puro chisme. Ay, bueno, tú demuéstrales que la vida y la luz está en ti, que el amor de Dios, ese fruto, ¿verdad? Es el fruto principal, es el amor, y de ahí es como una faceta de todos los demás frutos que hay, pero es sobre la medida del amor, que todos esos frutos que son, afloran en tu vida. El amor, el amor es el principal: paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo, paz, ¿sí? Fe, templanza. Todo eso es porque el amor de Dios está allí. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, todas las demás cosas fluyen, se notan los frutos, y con amor y sabiduría enseñas. Pero si tú dices, ay no, yo me aparto, pues no, la iglesia no debe de vivir así. Somos un cuerpo que debe de estar unido, que todos los demás, dijo Jesús, que nos conozcan porque estamos unidos, así como el Padre y yo somos uno. Esa era la única manera que nos debían de conocer. Alguien de aquí que yo pueda decir que es mi amiga, pues no piensa igual que yo. Yo tengo mi propia manera de pensar y esa persona su propia manera de ser. Ok, los dos pensamos y nos vamos a la palabra de Dios, pero tenemos diferentes formas de pensar en algunas cosas, ¿no? No estoy hablando de cosas contrarias a la Biblia, o no sé cómo explicarlo. ¿O sí lo entienden? Sí, accionamos diferente. Si usted hace la sopa diferente como yo la hago, así de sencillo, pero sabe igual de rica la suya que la mía. Sí, y tenemos diferentes formas de accionar para que esa sopa salga. Lo mismo, pero no quiere decir que, uy no, cruz, que se vaya el diablo, ¿verdad? Y que venga Jesús. No, tampoco. Así no es. Nos tienen que conocer porque somos uno en Cristo. ¿Sí? Si dejamos que el Señor nos vaya transformando un día y nos vaya dejando transformar otro día y otro día, se van viendo en nuestro accionar esos cambios. Se va viendo el fruto, la manzana que decía ahí el candelero, la manzana y luego su flor.
Y entonces veremos una luz que brilla. Pero es un día dejarnos transformar y otro día, muchas veces ni tu propia familia te aguanta. O sea, por favor, busca del Señor, busca que seas luz, que de verdad te sientas acogida. No, pero es que yo sí soy, yo así. No, tampoco, eso no. Vete a la palabra de Dios y ve que Él quiere transformar un corazón duro de piedra en uno de carne. Así es con el Señor y es con todos. Ahí no dice, es que si tú eres así, 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 solamente, no, es con todos. El Señor quiere obrar en todos. ¿Sí? Miremos cómo fue el proceso de un hombre que Dios estaba transformando y regenerando. Y vamos a hablar de Pedrito, el apóstol Pedro. ¿Sí? Mateo 16, 13, 14. Dice Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y vamos al 16, 18. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque el Señor hizo esa pregunta a todos los discípulos. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y el único que respondió fue Pedro, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Así vemos entonces nosotros, estamos hablando que ese platito que estaba ahí en el candelero y que había ese aceite para que pudiera alumbrar, dijimos que sin aceite no había luz. Se necesita el aceite, se necesita el Espíritu Santo, se necesita la unción, la presencia del Espíritu Santo para que pueda haber luz en nuestras vidas. Y vamos a ver aquí cómo Él recibe una revelación. Hablamos de que el Espíritu Santo y ese aceite habla de la revelación a su iglesia, a cada creyente, porque estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo que se quiere revelar en nosotros. Cuando tú vas en esa intimidad, cuando tú vas en esa oración, cuando tú abres tu palabra mediante la presencia de esa tercera persona de la Trinidad, ahí están tú y Él hablando con el Padre por medio de Cristo Jesús, recibiendo la revelación de su palabra para tu vida. Y tú te levantas convencida de que Dios me dijo tal cosa para mí o para hacer. Esa es la revelación. Y aquí está Pedro recibiendo la revelación. No había sido, ahí mismo Jesús le está diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo intuiste, no te diste cuenta. Fue el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la presencia del Padre, quien te lo reveló. Y eso es lo que nosotros encontramos cuando abrimos nuestra palabra de Dios, cuando nos ponemos en intimidad con Dios y sabemos que el Padre está hablando y está operando por medio del Espíritu Santo y está hablando a nuestros sentidos. Así es Dios, lo vimos la semana pasada, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. No vamos a pelear de otra manera nuestras batallas, sino con el poder de Dios que se revela en nuestras vidas y que nos habla de las cosas misteriosas y escondidas. Así es como Dios honró, ¿sí?, a Abraham por su fe. Lo honró de esa manera. El mismo Jesús lo está haciendo en este momento con Pedro. Lo estaba honrando porque no fue algo humano.
fue de parte de Dios y es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Que el Espíritu Santo se revele entre nosotros y estemos unidos en ese mismo sentir. Cuando Dios da un mensaje y da una palabra y sabes que Él es el mismo Espíritu de Dios, convence a todos por igual. Y tú sabes, cuando platicas con alguien, el Señor habló, el Señor me ministró y todos pueden coincidir con lo mismo, porque fue el mismo Espíritu que puso en cada corazón el mismo sentir, lo reveló Dios. Amén. Entonces, solo Dios puede revelarse al corazón y cuando lo hace, espera una respuesta de entrega, de santificación, para que la naturaleza divina de Dios se manifieste poderosamente. Por amor, por gracia, hacia su pueblo arrepentido. Sabes que cuando nosotros nos juntamos como un pueblo, Él mira el corazón. Él mira las intenciones, de cómo tú te acercas a adorarle, de cómo tú te acercas levantando tus manos, de cómo tú te acercas cantando. Él sabe la intención y los motivos de tu corazón. Él sabe todo lo que hay ahí. Y el deseo de Dios es que Él quiere manifestarse siempre entre nosotros, revelarse siempre entre nosotros, manifestarse de la multiforme gracia de Dios, como Él es. Él es un Dios que sana, Él es un Dios que provee, es un Dios que tiene palabras de vida eterna. O sea, de esa manera el Señor se quiere manifestar. Pedro, con toda su carnalidad, Dios lo estaba transformando, como nosotros. Dios nos está transformando. Así Él, con toda su carnalidad, Dios le estaba transformando, lo estaba regenerando, porque Él había sido uno de los primeros que llamó para seguirle. Bruto, así como estaba, igual que nosotros, como ese diamante, éramos una piedra fea, sí, que el Señor está dándole su brillo, así de bruto era. Igual que nosotros, el Señor nos está limpiando, está purificando ese diamante. Entonces, el proceso fue regenerando. Pedro lo siguió cuando lo llamó, pero vemos paso a paso los cambios que solo Dios puede hacer en nosotros, nadie más. Solo Dios puede hacerlo por su iglesia y por cada miembro que se acerca con un corazón entregado, sincero y humillado. Jamás va a despreciar un corazón así. Un corazón que ya lo sabe todo. Ay, esa clase. Qué enfado, ya tenemos como 8 meses ahí con eso, ya me enfadé. Fíjese, la Biblia habla, no menosprecies la palabra del Señor, porque el Señor nos dijo bien claro, se la repetirás a tus hijos. La palabra del Señor, y a los hijos se las repetirás y las pondrás en los dinteles, en tus puertas, donde quiera que vayas, las estarás repitiendo. El Señor puso que esa es una manera de que nosotros debíamos aprender, ¿verdad? ¿Cuántas lecturas has leído las mismas porciones y de repente un día maravilloso de revelación de parte del Señor te alumbra? Pero yo ya lo había leído porque hoy entiendo lo que no entendía en 15 años. Pues entre más le busquemos, entre más tenemos el corazón listo para recibir, el Señor se va a seguir revelando. No lo hizo con Pedro en un momento, porque Pedro era arrebatado, sanguíneo, o sea, era tremendo ese Pedro, con un carácter entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces bien atrevido, ¿sí? Pero tenía también, o sea, muchos defectos, ¿sí? Pero muchas fortalezas que se dejó y fueron transformadas por el poder de Dios. El caminar con Jesús lo fue transformando, lo fue regenerando. Dentro de todo ello, la vida de Dios se estaba gestando en Pedro.
Algo estaba sucediendo mientras caminaba con Jesús. Algo estaba sucediendo mientras enseñaba en la playa. Algo estaba sucediendo mientras enseñaba en la montaña. Algo estaba sucediendo mientras pasaba por las aldeas y veían a todos aquellos que sanaban a los enfermos. Algo estaba sucediendo en el corazón de Pedro. Algo tiene que suceder en nuestro corazón. Una vida nueva, un cambio nuevo. Dios está gestando en nosotros. El Señor Él escogió, ¿sí?, a este hombre, a este pescador, y continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que fuera Pedro. Dios te está moldeando a ti en lo que Él quiere. No en lo que tú piensas, crees o deseas o te imaginas, en lo que Dios quiere para ti. Dios te está moldeando, Dios te está preparando. Entonces el Señor que lo escogió continuó tratando con él, ¿sí? Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo que se apasionó por seguirle. Dios le estaba formando ahí, ¿sí? Ya que quería que sería, más bien Dios o Jesús quería, ¿sí?, y estaba formando a una persona que sería una columna de su iglesia. El trato era duro, muy duro, porque él sería una columna de la iglesia de Dios. Simón, que significa escucha, porque era Simón, ¿verdad? Él era Simón en su nombre anterior. Simón, que significa escuchar u oír. Pues mire, él estaba escuchando y estaba oyendo lo que Dios quería. Dios lo transformó a este pescador en un líder, lo convirtió en Pedro. Ahora ya no serás Simón, ahora serás Pedro, ¿sí? Símbolo de la obra de Dios y de su fe como una roca. Símbolo, Pedro es símbolo de Dios y de su fe como una roca. Antes escuchabas y oías, pero escuchabas lo bueno y lo malo y todo lo que venía. Pero ahora no, Pedro, ahora serás como una roca. Esa fe inamovible. Ahora serás Pedro. Jesús lo llamó roca, porque este era el nombre que reflejaba su sólida y su firme fe. La fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque estuvo caminando con Él. Entonces, ¿cómo Dios el Padre le reveló a Pedro? Cuando Jesús les pregunta, ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Sí? Y sabemos lo que contestaron algún profeta, Jeremías, Elías, ¿verdad? Pero cuando les dijo a todos los discípulos, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Él fue el único que dio la respuesta. La pregunta fue para todos los apóstoles, pero sobre él estaba esa revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el ungido. Cristo, eso significa Cristo. Cristo significa ungido y Mesías también significa ungido. O sea, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el poder de Dios. En esa menorá, en ese platito donde estaba el aceite, ahí podíamos ver el Espíritu Santo representado en la unción, porque el aceite representa también la unción. Tú eres el ungido, el Hijo de Dios viviente. Entonces, por eso Jesús es que le cambia el nombre por causa de su revelación. Ahora estaba convencido de que Pedro estaba siendo totalmente transformado. Había sido abrazado, impactado por Dios mismo. La revelación de Dios nos transforma. La revelación de Dios nos transforma. Cuando nosotros abrimos esa palabra y oramos y le pedimos al Espíritu Santo, la palabra de Dios, dice la Escritura, cada una de ellas es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Tiene el poder que tú ni te imaginas, el poder que aunque se hable a través de la distancia, tiene el poder para hacer y obrar. Amén.
Tú puedes estar aquí y orar por el otro lado del mundo, a alguien que está allá, un amigo, un pariente, y tú estás orando por eso, y tiene el poder de transformar. Entonces, las palabras, la revelación de Dios nos transforma cuando sus palabras son rema, cuando son reveladas, cuando tenemos una convicción firme, crecemos en fe. Así Jesús le dijo a Pedro que sería un pilar de la iglesia, que Jesús mismo estaría construyendo sobre la confesión de su identidad. Qué tremendo, ¿no? Tú eres el Cristo, lo afirmó, tú eres el Cristo, me parece, no dijo así, ¿verdad? Me imagino, no, siento, como lo usamos a veces nosotros. Ay, yo siento esto y no, hay que ser claros, ¿verdad? Así como Pedro, afirmativos, tú eres el Cristo. O sea, no había nada que le dijera que no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro no es la roca, ¿sí? No es la roca, sino una piedra sobre la roca. ¿Quién es la roca principal, el ángulo principal? Cristo. Entonces Pedro es una piedra sobre la roca. Dios con su luz del Espíritu Santo, con su aceite que nos alumbra en la verdad, se revela a nosotros. Entonces, qué bueno que el ejemplo de Pedro nos anima, ¿no? Nos anima a que seamos transformados, ¿sí? Porque Dios nos está transformando a cada uno conforme nos entregamos. Nunca es mucha la entrega, siempre hay que estarnos entregando, siempre hay que pedirle a Dios, cámbiame, Señor. Los 20, 30, 40 años que llevo de recorrido, yo me paro aquí, yo digo, Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? ¿Cuánto necesito yo que me cambies y que me transforme? ¿Cuánto necesito conocerte? Al punto de que si alguien entra aquí y nos quieran matar, pudiéramos dar la vida por ti. Porque a lo mejor algunos correrían y se esconderían y yo nada más me vine a ver qué es lo que estaban haciendo aquí, pero yo no soy de ellos. Eso fue lo que hizo Pedro. Eso fue lo que hizo Pedro, ¿no? En otras palabras y en otra condición, pero fue lo que hizo. Cuando lo estaban viendo, él habla así de esta manera, ¿sí? Su manera de hablar dice que es de ellos. No, yo no soy. Y dice la Escritura, maldijo. Entonces, conforme nos entregamos, conforme hay intimidad, conforme le conocemos, para obtener la revelación, pasamos por este proceso. Todas esas cosas con las cuales estamos batallando, Dios sí las sabe, porque Dios nos conoce personalmente, ¿sí? Este candelero de oro puro, para ser puro, se tiene que pasar, como lo vimos en las clases anteriores, por diferentes etapas de fuego purificador, ¿sí? Luego que es llevado a este punto, es moldeado. Como vimos, la menorá era una sola pieza y todas las cositas que tiene ahí, sus peras, sus manzanas, sus flores, sus copas, su caña, su base, todo el pabilo que tiene ahí en su plato, todo hecho de una sola pieza. No había añadiduras, ¿sí? Entonces es moldeado, aunque este proceso es también doloroso, ¿sí? Porque el oro debe someterse a martillos, dice la Escritura. Fue moldeado, ¿cómo? A martillos. O sea, dice que no había parecer en él cuando se entregó. No había parecer en él. Vi unas imágenes de cómo me gusta ver algunos documentales y de repente vi algo que me interesa y le abro y vi un documental ahí donde estaba como el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y de verdad tú podías ver rayas así cruzadas, no había parecer en él, labrado a martillo, ¿sí? Tremendo. Dios va a tratar con nosotros. Queremos ver la gloria de Dios, queremos la manifestación de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Dios sabe cómo hacerlo.
Dios sabe cómo hacerlo y nos da la estrategia. Tú solamente disponte y di, Señor, trabaja conmigo para que yo me pueda parecer a ti. Los 30 años que llevo no han sido suficientes porque no me parezco mucho a ti. Necesita el Señor trabajar con nuestras vidas, ¿cierto? Necesita. Así fue el cumplimiento de la obra redentora de Jesús. Fue el trato de Dios para la entrega. Ese fue el trato. No tengas temor de entregarte. No tengas temor de ceder tus derechos. Ya no tenemos derechos desde el día que le dijimos, soy tuya, Señor. Se acabaron tus derechos. Sí, ahora es la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se produce este aceite? El aceite que había ahí. Vamos a ver Éxodo 27, 20 al 21. Así es, dice Éxodo 20, 27 del 20 al 21. Ordénales a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva prensada. ¿Cómo era el aceite de oliva? Prensada. Mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Aarón y sus hijos se encargarán de que el candelabro esté encendido permanentemente. ¿Cómo quiere que la luz del Señor esté en nosotros? Siempre, permanente, que no se apague, que no disminuya, ¿verdad? Ardiendo día y noche en la presencia del Señor. Ellos estarán en el primer cuarto de la carpa del encuentro, al otro lado de la cortina que separa los dos cuartos. El pueblo de Israel y sus descendientes deben obedecer esta ley por siempre. Bueno, para los que no saben, el lugar santo había dos cuartos divisorios, estaba el atrio, estaba el lugar santo y en el lugar santo estaba menorá o candelabro y luego estaba el lugar santísimo, lo que está explicando aquí. Entonces está hablando aquí, dice, olivas machacadas, que nos habla de pureza a través del quebranto. Olivas machacadas. Entonces solo la oliva al ser prensada produce aceite puro, mientras que no es prensada, tiene que ser prensada para que pueda salir todo el aceite. Entonces es a través del quebrantamiento, ¿sí?, que Dios produce lo mejor en nosotros. Es a través del quebrantamiento y del trato que Dios produce a través de nosotros ese aceite. Vamos a hablar del Getsemaní, que tiene raíces arameas y hebreas, donde Gad, ¿sí? Gad significa lugar de prensa. Si estamos hablando de la palabra Getsemaní, la palabra Gad se refiere al lugar de prensa. Y Chemanim, S-H-E, Chemanim, termina en M, Chemanim, se refiere a aceites. O sea, estamos hablando de prensa de aceite. Esto era lo que estaba pasando Jesús antes de ir a la cruz. ¿Se acuerdan que él estuvo en el Getsemaní orando? Eso es lo que estaba sucediendo. Él estaba en el lugar del quebranto, en el lugar del dolor. Padre mío, ojalá pase de mí esta copa, que ya lo vimos en otra clase, la copa, estamos hablando de la menorá, que significa tanto gozo como sufrimiento. Pero ahí estaba también, mientras que él estaba orando, el aceite de Jesús se estaba derramando. Estaba en el quebranto, estaba siendo prensado con el dolor de lo que iba a venir. Dice que estaba en agonía, que su sudor era como gotas de sangre. Sí, estaba con dolor, pero ese aceite surgiendo de él. Por eso él es el ungido de Dios. Ahora entendemos por qué le llaman el ungido. Cristo, el ungido, el Mesías, el ungido,
porque Él pasó por todo ese quebranto. Getsemaní era el huerto al pie del monte de los olivos. Allí estaba un huerto de olivos en Jerusalén. Y allí era donde continuamente Él iba y oraba con sus discípulos. Pero en esa ocasión Él estaba ahí solo, orando, quebrantado, sufriente, porque Él no quería pasar, o sea, Él estaba en lo que venía y no lo podía entender. Por eso le dijo al Padre: Señor, si quieres que pase de mí este dolor, esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y muchas veces nosotros no queremos cosas que el Señor nos pide. Entrégame esto, entrégamelo. Allí estás fornicando, estás adulterando, entrégamelo. Déjame obrar, déjame hacerlo como a mi manera, déjame hacerlo como yo quiero. No estés buscando por tu propia cuenta, entrégamelo. Entrégame todo eso que te está frustrando, te lo estoy pidiendo, y ahí estás en el lugar del quebranto, en el lugar del sufrimiento. Entrégalo, que no se haga tu voluntad, sino la de Dios en tu vida. Dios obrará de la manera que Él mejor espera para ti. Entonces, allí, en ese Getsemaní, fue el escenario de la oración agonizante de Jesús, antes de su arresto. Entonces, ese fue el símbolo de dolor, tristeza y angustia. Oliva machacada. Aquí fue la rendición de su voluntad. Y ahí, cuando nosotros estamos orando en esta rendición de nuestra voluntad, es donde el aceite es derramado para nosotros, para el propósito también de Dios. Entonces, ninguno de nosotros somos exentos para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad que no? Ninguno. Aquel que esté dispuesto, Dios te va a decir: dame tu tiempo, trabajas demasiado, dame tu tiempo. Ahí andas buscando la novia, picando flor por todos lados. Entrégame esas emociones, yo lo haré contigo a mi manera. No estés buscando a tu manera, déjame hacerlo yo. Deja que Dios tenga el control de todas las cosas de tu vida, de tu voluntad, de tus emociones, de tu vida, de tu cuerpo, de tu tiempo. Somos de Él, ¿no? Dígale a su compañera: tú eres de Él, no te hagas. Ya para terminar, Pedro tuvo que pasar un proceso cuando ya seguía a Jesús. Y de todas ellas se tuvo que levantar. Negó 3 veces a Jesús, no una, 3 veces. Pedro mintió, dijo que no andaba con ellos. Pedro mintió, ¿sí? Maldijo a Jesús. Pedro maldijo a Jesús, ¿sí? Intentó salvar a Jesús con la espada filosa en el huerto, ¿recuerdan? Cuando quiso con los contrarios que venían con él, sacó su espada en su ira no controlada, sacó su espada y le corta la oreja. Hubo hipocresía de parte de Pedro, ¿sí? En Antioquía, al apartarse de los gentiles por temor a los judíos. Hubo hipocresía delante de Dios ahí. Dios lo estaba formando. Dios lo estaba tratando, al punto que Pedro lo tuvo que entender, que todo lo que estaba pasando era el trato de Dios para tenerlo en intimidad con Él, ¿sí? Al punto que Pedro tuvo que humillarse y reconocer por el Padre Dios, ¿sí?, que le fue revelado quién era Jesús. Este procedimiento es típico de lo que Dios hace en su iglesia y con cada uno de los creyentes. Dios, por su Espíritu, es purificador y santificador de su iglesia por medio de pruebas y experiencias. Cuando tú estés en diversas pruebas, dice que no te turbes, no te extrañes tampoco
cuando nos encontremos en esas diversas pruebas. El Señor está tratando de sacar lo mejor de nosotros. Dale gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Entonces, una pieza labrada a martillo, así como Pedro somos nosotros. Así como trató a Pedro con esas pruebas, tuvo que llorar, dice la Escritura, amargamente, arrepentido. ¿Usted ha llorado amargamente? Yo sí, muchas veces. Y más cuando le fallas a Dios, dices, ay, quisiera que volviera el tiempo atrás, me equivoqué. Y quisiera uno regresar el tiempo. Y así estaba Pedro, llorando amargamente. ¿Sí? Estaba en el proceso. ¿Tú estás en el proceso? ¿Sí? Estamos en el proceso. Hay que darle respuesta a Dios, ¿sí? Si reconoces que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente que te redimió, necesitamos honrarlo. No que la hermanita me vea, no, que Dios nos vea. Necesitamos honrarlo, porque estamos hablando sobre el aceite que nos enseña como un tipo del Espíritu Santo, ¿cierto? Revelación de Dios a su iglesia. Colosenses 1:27. ¿Me regalan 5 minutos? ¿Sí? Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este aceite, esa unción, esa revelación es la riqueza de Dios para su iglesia, para cada creyente. Y quisiera terminar, porque me quedaría muy poco para la próxima clase, pero para terminar ya este objeto de la menorá. Recordemos entonces que el candelero o la menorá tenía 7 lámparas, ¿sí? Número de perfección. El candelero contenía una caña central, si me ponen la imagen, que estaba en el centro, sin duda que representa a Cristo, como ya lo hemos estudiado. Y vamos a ver Isaías 11 del 1 al 4. Isaías 11 del 1 al 4. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué nos enseña Isaías? ¿De qué se trata este significado? Vemos que el padre de David fue Isaí. ¿Ustedes recuerdan? Sí, que fue Isaí. Entonces, cuando dice aquí que del tronco, ¿de quién? De Isaí. Está hablando de esa genealogía o de esa rama, ¿sí? A ver, dice ahí Primera de Samuel 16:1. Yo lo tengo en palabra de Dios para todos. Primera de Samuel 16:1. Vamos a ver qué significa. Yo lo voy a leer en otra versión, ¿sí? El Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Samuel era el profeta que ungía, ¿sí? Entonces era el sacerdote de ese tiempo. ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser rey de Israel? Está hablando sobre Saúl. Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey.
¿sí? Está hablando aquí de David. Entonces, Dios había predicho que el Mesías nacería de ese linaje. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden ver, 2 de Samuel, eso es de tarea para ustedes, 2 de Samuel 7, 12 al 13. Para que entendamos, estoy hablando de esto para que entendamos el contexto de lo que está diciendo el profeta. ¿Sí? Que del tronco de Isaí, entonces el tronco de Isaí representa la familia real de David. Hubo tiempo que ya no hubo reyes en Judá. Cuando fue el exilio a Babilonia, Joconías fue el último rey que fue llevado cautivo por Nabucodonosor y dejó de haber reyes, y fue una época que no hubo reyes. Pareciera que había quedado ese tronco seco, ese tronco que ya no había reyes que surgieron, y está hablando precisamente, está haciendo como una paradoja, y está hablando precisamente de esa raíz. Esto fue aproximadamente entre 590 a 600 años. No sé si ustedes recuerden que de Malaquías al Nuevo Testamento fueron 400 años aproximadamente. Le añadimos esos 200 años atrás donde no hubo reyes. Entonces se predice que va a haber alguien que nacería, de ese tronco nacería un brote y nacería raíz. ¿De quién se trataba? De Jesús. Ese sería el Mesías que vendría. ¿Sí? Entonces se entiende lo que dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. O habría raíz de nuevo sobre la tierra, pero habría también de ese tronco una rama. ¿Han visto esos árboles secos que los cortan y que de repente pasas y ya tiene la ramita en medio? ¿Los ha visto? Pues eso es lo mismo que estaba pasando cuando Isaías estaba hablando esta palabra, ¿sí? Por eso dice que quedó el tronco seco, que da a entender que no había vida en él, aparentemente. Era así como dice, como un árbol cortado y seco. Un vástago retoñaría de ahí, Dios haría brotar una ramita nueva en ese tronco que parecía que estaba muerto. De ahí es donde vendría el Mesías, y esto lo menciona Mateo en su genealogía. ¿De dónde viene todo este linaje? Usted lo puede buscar, Mateo 1, del 1 al 17. Usted puede ver toda la genealogía de David. Empieza el libro así, el Mateo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde ahí viene la descendencia. Así que nombran las generaciones al final de ese capítulo, en Mateo 1:17. Mateo 1:17, y dice: de manera que todas, cuando ya leímos toda la genealogía, que viene de este, de aquí y aquí, y nos da toda la ilustración, dice Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Ahí fue donde ya después no hubo reyes. A partir de ahí, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. ¿Sí? Estamos hablando de 42 generaciones. El número 14 nos habla, ¿se acuerdan que estamos viendo la numerología? El número 14 nos habla de la Pascua o la redención perfecta, porque 7 más 7 son múltiplos, ¿verdad? Entonces son 14. 7 por 2, 14. Estamos hablando de una redención perfecta, y estamos hablando de la Pascua. No me voy a meter en ese tema porque es otro tema para enseñar esto. Entonces Dios hizo brotar ese retoño, ¿sí? Aunque parece que tu vida está muerta, aunque parece que no puede salir nada bueno de ahí,
Dios puede levantar con poder un retoño nuevo en ti. Traer esperanza, cumplir sus promesas en Cristo. Porque Él prometió que en Él hay vida y vida abundante. Amén. Entonces, vamos a ver donde dice, y reposará, cuando dice, está hablando del Mesías, y sobre Él iba a reposar este espíritu. Vamos al verso 2, dice, reposará sobre este retoño, reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, el candelero, la menorá, tenía 7 brazos. Ahí lo estamos viendo, que representa al Espíritu de Dios, reposando sobre el Hijo de Isaí, que estamos hablando de Jesucristo. Él es el que ungido, ¿sí? Algunos habla que no son 7 espíritus. Sí, algunos teólogos dicen que reposarían sobre el Mesías, sino son 7 facetas del Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos teólogos están de acuerdo en decir que estas 7 lámparas representan al Espíritu Santo, ¿sí? En estas 7 facetas. Dice ahí, primero, Espíritu de Jehová, reposará sobre el ungido, sobre Cristo, sobre nuestro Mesías. Ese sería el Espíritu, primeramente, el Espíritu de Jehová. ¿A qué se refiere? La plenitud de la presencia del Espíritu Santo sobre él. Y para lo que yo voy para acá con esto que estoy enseñando es decirles que todo lo que tiene Jesús está provisto para nosotros también. Por eso ponga mucha atención, muy importante, el Espíritu de Jehová, o sea, está hablando de la presencia, la plenitud de su Espíritu también sobre nuestra vida. Por eso la Escritura nos dice, sean llenos. No, o sea, fuimos sellados el día de nuestra redención. Fuimos como las arras, ¿sí? Fuimos sellados. Pero la palabra de Dios nos enseña a que seamos llenos, completos, todo el tiempo. Entonces, número 2, está hablando del espíritu de sabiduría. Muy importante el espíritu de sabiduría, lo estamos viendo con jóvenes, la sabiduría de Dios. Dice, el espíritu de sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento con discernimiento. Repito, capacidad de aplicar el conocimiento con discernimiento. Jesús siempre actuó con discernimiento, ¿verdad? Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo necesitamos saber aplicar? Estamos llenos de conocimiento, pero no lo aplicamos. No lo aplicamos. Y es ahí donde no hay fruto, porque no sabemos aplicar el conocimiento adquirido. Esa sabiduría no es todo lo que tú sabes, lo que lees, no. Eso no es. La sabiduría es aplicar ese conocimiento. Que tengo que perdonar, ay, ¿cómo le voy a hacer para perdonar? ¿Cómo me voy a encontrar con esa persona? ¿Qué le voy a decir? Ahí yo voy a aplicar el conocimiento adquirido y lo pongo en sabiduría aplicable. ¿Me explico? Porque el Espíritu Santo nos habla. Cuando está la palabra del Señor, ofendiste a tu mujer.
ofendiste a tu maestro, ofendiste a tu hija. Tú piensas que porque eres la mamá tú le puedes decir todo lo que sea. No, hay cosas que tú no le debes de decir, o tienes que saber cómo decirlas, aunque seas la mamá. Yo tengo que pedir a veces perdón, me equivoqué. Ay, lo dije enojada, lo dije de mala manera, y dije una cosa que quedan ahí palabras en la vida de la persona. Perdóname, no debo de decirte esto, simplemente no debo. Hay cosas que tú un día te dijeron y que las traes aquí en la memoria, porque están en el inconsciente, no las puedes sacar. Ya perdonaste, ya está todo bien, pero te quedaron, ¿sí? Entonces, el espíritu de sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento con discernimiento. Número 3, espíritu de entendimiento o inteligencia. Es la capacidad de entendimiento o inteligencia. Es la capacidad de comprender los caminos y la voluntad de Dios. Es la capacidad de comprender los caminos y la voluntad de Dios. Jesús entendía los pensamientos y los corazones de las personas. Él sabía cuando las personas querían a ver en qué lo agarraban y le decían cosas, ¿verdad? Pero el Señor podía tener la capacidad, ¿sí?, de conocer la voluntad de Dios. Tenía esa inteligencia, ese entendimiento. Él entendía los pensamientos y los corazones de las personas. Número 4, espíritu de consejo. Mire, si me estoy adelantando, ya me tracé de mi hora, pero la próxima semana no vamos a tener, porque tenemos la reunión de mujeres. Entonces, pues estoy agarrando ese tiempo. No se crean, es que no quería que quedara ya pendiente esto. Pero bueno, ¿me perdonan? ¿Sí? Ay. Para la otra les invito un desayuno. Espíritu de consejo. Habilidad para guiar a otros. Habilidad para guiar a otros correctamente y tomar decisiones sabias. Cuando tú das un consejo, no, pues yo le hice así, hazle así, mira, te resulta, déjalo. Cuando ahí viene la amiguita, ¿verdad? No, es que no aguanto a mi esposo, mira, no me da para el chivo, me trata así, déjalo. Es el primer consejo que muchas dan ahora. Pero aquí el espíritu de consejo viene de Dios, habilidad para guiar a otros correctamente y tomar decisiones sabias. Por eso Jesús en Isaías 9 fue llamado el sabio consejero. Tú vas a su palabra y te da consejo de todo tipo. ¿Cuál es psicólogo ni qué nada, verdad? Ahí está el Señor obrando en nosotros. Número 5, espíritu de poder. El espíritu de poder es la fuerza que Dios nos da para vencer el mal. Para cumplir su voluntad, para actuar. Ese es el espíritu de poder. Que tienes debilidades, todos tenemos debilidades, que tienes luchas, ahí está el espíritu de poder. Tú vas en la oración, tú vas en la intimidad con Dios y Él te llena y Él te da la fuerza para poder resistir los días malos. Nos va preparando para estar firmes, como dice Efesios, ¿verdad? Y podamos resistir ese día malo, que algunos, todos vamos a tener ese día malo, que pasó una desgracia y ahí estamos firmes, confiando en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Número 6, espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento. Es el conocimiento profundo de Dios. Es el conocimiento profundo de Dios
y sus propósitos. Jesús conocía al Padre íntimamente. Él sabía cómo el Padre pensaba. Si me ven a mí, conocen al Padre. Él les dijo a sus discípulos, si conocemos a Jesús, estamos conociendo a Dios Padre. ¿Sí? Ahí lo pueden ver ustedes en Juan 10:15. Es número 7 y terminamos. Espíritu de temor reverente de Jehová. Espíritu de temor reverente de Jehová. ¿Cómo nos dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor, ¿verdad? Y no nos habla de tenerle miedo, sino de una reverencia total. No hago esto porque Dios me está viendo. No hago esto porque yo lo respeto y lo amo y no le quiero fallar. No le quiero fallar. No debo mentir, no debo fallarle a Dios. Este es un temor reverente. Si no es miedo, sino un respeto, una honra, una convicción de no ofenderlo. Entonces, todo lo que el Mesías hizo fue bajo la llenura del Espíritu Santo. De todas estas definiciones y de todas estas 7 facetas del Espíritu de Dios. Nada hizo bajo su propio consejo, no fue sabio en su propia opinión. Proverbios, Juan 10:15, Proverbios 1, en Proverbios 1, cuando habla de la sabiduría, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Entonces Jesús no fue sabio en su propia opinión, ¿verdad que no? Aunque era Dios y todo lo sabía, Él tenía una relación íntima con el Padre y el Espíritu. Si hay servidores que caminan bajo sus propios pensamientos, hay creyentes que caminan bajo sus propias ideas o consejos, ¿sí? ¿Necesitamos la llenura de Dios? ¿Sí? Necesitamos la llenura de Dios todos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, se hinca o como usted quiera? Vamos a hacer una oración. Todos necesitamos ser llenos de su Espíritu en cada momento. Porque Dios quiere que tú le permitas gobernar. Esta es la enseñanza. Esa luz que brillaba y ese aceite que tenía es la presencia de Dios sobre tu vida. Y la unción manifestada de diferentes maneras según nuestras necesidades. Si tú tienes necesidad de que te fortalezca, de que te ayude a no estar cayendo y cayendo en el mismo bache y pecando delante de Dios, no te acostumbres. Pídele a Dios ese poder para poder vencer. Pídele a Dios que te ayude. Ahí está. Lo hablamos hace un momento. Dices cada palabra cuando quieres dar un consejo, pídele a Dios ese espíritu de sabiduría. Dios quiere que tú le permitas que Él gobierne. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque muchas veces hemos caído en la trampa del enemigo por rechazar el consejo sabio, Señor. De querer ser guiado por tu Espíritu, Señor. Aunque otros me dan alertas, yo quiero seguir mi camino y me equivoco. Y me he tropezado y me ha costado dolor. Perdóname, Señor. Porque tu palabra dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociéndote, Señor, el poderío que tú tienes, Señor. El poderío que tú tienes sobre toda esta tierra y sobre todo el sistema planetario, sobre los mares. Nosotros te reconocemos, Señor, que no hay ninguno como tú. Gracias, Señor. Gracias por adoptarnos, por ser parte de tu reino, por ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por habernos redimido. Señor, gracias que es un gozo conocer toda tu palabra y saber que
con haber, Señor, entregado nuestra vida a ti, Señor, conlleva toda clase de bendición, Señor. Toda clase de protección viene de ti, Señor. Porque tú, Señor, minuciosamente estableciste cada cosa para cuidar nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, Señor, porque todo tiene un propósito, Señor, conformarnos a ese modelo divino que tú diste, Señor. Y nosotros queremos, Señor, acercarnos a ti, Señor, y en ese modelo caminar. Cada cosa, cada detalle que tú hiciste, Señor, en esa obra redentora, tenía un plan, Señor. El plan de que verdaderamente conociéramos la maravillosa obra de Dios. Así como dice tu palabra, quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Señor. Tú eres nuestra única esperanza, Señor, nuestra única esperanza para poder conocer la gloria, Señor, en este tiempo y en el venidero, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque soy tu hija. Gracias, Señor, porque aquí están tus hijos, Señor, levantando sus manos y reconociendo cuánto necesitamos de ti, Señor. Gracias por lo que estamos pasando, porque es parte de este proceso para que tú, Señor, puedas ser, Señor, glorificado, pero para que también mi vida pueda ser bendecida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes un único modelo para tu iglesia, Señor. Y es el que cada uno de nosotros en esta mañana, en este desafío, queremos decir: sí, Señor, yo quiero estar conformada a tu diseño, Señor, y caminar como tú quieres. Queremos ser llenos de ti, Señor. Queremos ser llenos de ti. Que tu espíritu de poder, Señor, esté y repose sobre nosotros. Que estemos nosotros a la altura, Señor, del estándar divino, Padre. Queremos ser hijos de la luz, hijos que florezcan, Señor, hijos que sean llenos de tu presencia, Señor, hijos llenos de poder, Padre, hijos que estén con un conocimiento tuyo, Señor, con una intimidad tuya, que sepamos cuando tú realmente estás hablando a nuestros corazones, Señor. Que tengamos ese espíritu de consejo y de conocimiento, Señor, espíritu de inteligencia sobre nuestras vidas, Señor. Reposa en nosotros con tu Santo Espíritu, Señor. Reposa sobre nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, sobre nuestra vida. Ven, Señor, con tu Santo Espíritu en nosotros. Ven, purifícanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está. Contigo siempre está.